Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 30. El TX y el T-1000 se encontraban en los laberínticos callejones de la capital real de Tristain, ocultos en las sombras, analizando meticulosamente los desafíos que les aguardaban. Las medidas de seguridad reforzadas habían dificultado cada vez más su maniobrabilidad, especialmente con la mayor vigilancia de los guardias contra los cambiaformas. Incluso con sus disfraces humanos, identidades extraídas de la memoria de personas reales, corrían un alto riesgo de ser detectados. Las patrullas de guardia han aumentado un 47%. También se han mejorado los protocolos de verificación de identidad, comunicó internamente el T-1000 al TX. Su voz era una onda de datos en su silencioso discurso cibernético. El objetivo sigue siendo el mismo: localizar Sheffield. Calcular posibles estrategias, respondió el TX, con un tono mecánico, carente de matices emocionales. El T-1000 observó cómo un grupo de guardias interrogaba a una figura encapuchada, exigiéndoles documentos de identificación e incluso empleando escáneres mágicos que podrían revelar su verdadera forma. Necesitamos un enfoque diferente para la infiltración. La confrontación directa no es aconsejable. Entendido. Proceda con un método alternativo. Y así, el T-1000 activó sus capacidades de metal líquido, adoptando un estado casi fluido. La transformación fue silenciosa, imperceptible, solo otro juego de luces y sombras en el oscuro callejón. Luego se deslizó hacia un desagüe cercano, reorganizándose sus moléculas para navegar por los pasajes más estrechos mientras se dirigía al castillo real. El TX, mientras tanto, encontró un lugar apartado donde esconderse y mantener un enlace de datos con su homólogo, con sus sensores escaneando constantemente en busca de posibles amenazas. Dentro del castillo, el T-1000 recuperó su forma humanoide. Había logrado sortear las alcantarillas subterráneas, ascendiendo por las tuberías y entrando en uno de los baños del castillo. Salió con naturalidad, imitando comportamientos humanos, tal como estaba programado, y se integró en la escena. Mientras recorría los intrincados pasillos adornados con grandes tapices e insignias reales, accedió a las redes locales, escaneando documentos, mensajes e informes. Cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre el paradero de Sheffield. Allí, se topó con una intrigante revelación. Información adquirida, comunicó el T-1000. Louise de la Valliere y su compañero, Saito, estuvieron recientemente en este castillo. También estaban en compañía de una unidad T-800, designada como Arnie. Negativo. La unidad T-800 fue desconectada. Se detectó una inconsistencia. Continúe, respondió el TX, tan desconcertado como una máquina. Otros datos indican que fueron emboscados por Sheffield durante su viaje a este lugar, continuó el T-1000. El Sheffield tenía como objetivo a Louise de la Valliere. Objetivo desconocido. Integre esta información en los parámetros de la misión. Necesitamos comprender este desarrollo, ya que podría estar relacionado con nuestro objetivo principal. Un rumor de asentimiento resonó en su comunicación. El T-1000 continuó su navegación discretamente, evitando guardias y hechizos de seguridad. Justo cuando se disponía a salir, sus sensores detectaron otro documento de interés, parcialmente oculto bajo unos mapas y pergaminos sobre una mesa de madera. Nueva información. Louise de la Valliere, junto con Saito, Arnie y una tal Agnes, han sido enviadas a una misión no especificada. Los mapas sobre la mesa apuntan a una ubicación. Un pueblo llamado Westwood en Albion, comunicó, escaneando rápidamente los documentos. Calculando. Si Sheffield tiene como objetivo a Louise, y Louise va a Westwood, entonces optimizar nuestra misión es ir en la misma dirección. Podemos lograr ambos objetivos principales. Localizar a Sheffield y eliminar a Louise, evaluó el TX, actualizando los parámetros de la misión. Entendido. Saliendo del castillo. Recalibrando los objetivos de la misión para incluir a Westwood. El T-1000 comenzó a desandar sus pasos, trabajando ya en métodos para explotar esta nueva información. Salió con éxito del castillo y se reunió con el TX, oculto en las profundidades de los intrincados callejones de la ciudad. Porque incluso en un mundo rebosante de magia y caballerosidad, la fría lógica de las máquinas seguía tejiendo su intrincada red. Con objetivos actualizados que incluían a Louise, Sheffield y un misterioso destino llamado Westwood, los terminadores iniciaron protocolos para adaptarse y ejecutar.
La caza había comenzado, y los destinos de individuos y reinos estaban más entrelazados que nunca, atrapados en un sistema complejo que ni siquiera Skynet había comprendido del todo. Y mientras las dos máquinas se movían silenciosamente para ejecutar su misión actualizada, los enigmas subyacentes, los motivos de Sheffield, la importancia de Louise y el improbable regreso de Arnie, convergían en un nuevo punto focal. Wesuo. En ese pequeño y discreto pueblo, aguardaba la siguiente fase de su misión, un posible crisol tanto para humanos como para máquinas. El amanecer amaneció en el horizonte, proyectando suaves tonos rosados y dorados sobre los extensos campos. Louise, Saito, Arnie y Agnes, quien conducía el carruaje, emprendieron su viaje hacia el pueblo de Wesuor. Su objetivo era tan misterioso como vital: encontrar al escurridizo elfo que, de alguna manera, había estado involucrado en el inexplicable regreso de Arnie. Agnes sostenía las riendas con soltura, con la mirada fija en el camino. Sus instintos militares nunca descansaban. El carruaje era esencialmente un blanco móvil en un mundo plagado de riesgos, sobre todo por Sheffield y las pesadillas mecánicas que habían encontrado. ¿Está todo bien, Louise?, preguntó Saito, al notar el ceño fruncido y los puños apretados de su ama. Louise suspiró. Solo estaba pensando, eso es todo. ¿Sobre qué? Presionó, mirando a Arnie, que estaba sentado con una quietud robótica, mientras su óptica monitoreaba el terreno circundante con precisión mecánica. Sobre Sheffield. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué se tomaría tantas molestias para atacarnos? ¿Y esas gárgolas que invocó? La voz de Louise se fue apagando. Sus ojos reflejaban una tormenta de preguntas. Es como un acertijo terrible sin respuesta aparente. Saito le tomó la mano. Lo resolveremos, Louise. Siempre lo hacemos. Objetivo: llegar a Wesuor, intervino Arnie, con la voz tan plana y fría como siempre. Objetivo secundario: recopilar información sobre la entidad elfa. Agnes miró por encima del hombro. Esa elfa es la razón por la que vamos a Wesuor. Si la encontramos, quizá pueda arrojar luz sobre todo este caos. Los elfos son conocidos por ser seres sabios, ¿verdad? Es una posibilidad, reflexionó Louise, entrecerrando los ojos contemplando el asunto. Mientras el carruaje continuaba su camino, flanqueado por altos árboles que bordeaban el camino, un repentino crujido en el follaje llamó la atención de Agnes. Disminuyó la velocidad hasta detenerse, entrecerrando los ojos. Algo no está bien, susurró. Saito y Louise se tensaron, cada uno preparando sus armas. Louise comenzó a murmurar un conjuro mientras Saito desenvainaba su espada. Los sistemas internos de Arnie entraron en modo de combate, y sus sensores escanearon los alrededores en busca de anomalías. Tras un momento de tensión, un conejo saltó de entre los arbustos y cruzó la calle como una exhalación, provocando un suspiro de alivio entre todos. Agnes rió entre dientes. Supongo que estoy un poco nerviosa después de lo que pasó con Sheffield. Es comprensible, dijo Louise, tratando de reírse, pero la preocupación en sus ojos era inconfundible. Reanudaron su viaje, pero la tensión persistía. El carruaje era ahora más que un simple medio de transporte. Era un capullo móvil de ansiedades y preguntas. Los pensamientos de Louise volvieron a Sheffield. La sonrisa malévola, las palabras crípticas y las gárgolas invocadas. Todo era profundamente inquietante. Pero aún más angustiosa era la cuestión de su propia importancia en los siniestros planes de Sheffield. Louise siempre había sido un enigma, incluso para ella misma. Su magia era esporádica e impredecible. Ahora, al parecer, también lo era para las fuerzas oscuras. Arnie interrumpió sus pensamientos. Los sensores detectan un asentamiento a unos 2 kilómetros. Wesuor está al alcance. Louise asintió, intentando acallar su inquietud. Wesuor, pensó, podría contener respuestas, o al menos pistas. Pero cuanto más se acercaban a la aldea, más pesada parecía ser la nube de incógnitas. Las implicaciones trascendían sus preocupaciones personales y se extendían a la esencia misma del mundo que conocía. Si un elfo había traído de vuelta a Arnie, ¿qué significaba eso para los límites entre la magia y la maquinaria? ¿Estaban a punto de descubrir una conexión profunda o una colisión catastrófica? Ya casi llegamos, anunció Agnes al llegar finalmente a las afueras del pueblo. Pintorescas cabañas con techos de paja empezaban a bordear el camino. Su sencilla arquitectura contrastaba marcadamente con las preguntas que las acompañaban. De repente, Arnie entrecerró los ojos. Forma de vida detectada. Coincide con la descripción. Agnes tiró de las riendas y detuvo el carruaje. ¿Es ella?, preguntó. Afirmativo, respondió Arnie.
Su mirada se cruzó con la de Louise. Iré. Sin decir una palabra más, Arnie bajó del carruaje. El ruido sordo de sus botas en el suelo del bosque parecía reflejar la gravedad del momento. Saito miró a Louise. Deberíamos. No, interrumpió Louise. Déjalo ir. Tiene que hacer esto. Arnie se movió con determinación, acercándose tan silenciosamente como una máquina podía hacerlo. Pronto, estuvo al alcance del oído de la mujer, que parecía fascinada por algo en el bosque. Se le solicita un interrogatorio, dijo Arnie con voz seria y apremiante. La elfa se giró, abriendo mucho los ojos al principio, pero luego, curiosamente, adoptó una expresión de reconocimiento. Tú. El hombre mecánico de antes. Correcto, afirmó Arnie. Estás vinculado a mi reactivación. Necesito saber cómo. ¿Y por qué? Por un instante, la elfa pareció sopesar sus opciones y luego suspiró. Muy bien. Supongo que tienes derecho a saberlo. Me llamo Tiffania. Ven conmigo. Sin esperar la respuesta de Arnie, Tiffania abrió el camino a través del bosque, abriéndose paso hábilmente entre los árboles y el follaje crecido, hasta que llegaron a una choza aislada, casi oculta por la naturaleza. Invita a tus amigos, dijo Tiffania, señalando con la cabeza hacia el carruaje. Tenemos mucho que discutir. Arnie regresó al carruaje, donde sus compañeros esperaban ansiosos. Ha accedido a hablar. Síganme. Al llegar a la cabaña, Tiffania los hizo pasar. El interior era sorprendentemente acogedor, lleno de baratijas que parecían a la vez arcanas y mundanas. Les ofreció asientos en taburetes de madera y comenzó a preparar té en una pequeña fogata. Tiffania. Empezó Louise, tomando la iniciativa. ¿Qué relación tienes con la reactivación de Arnie? ¿Y cómo acabaste aquí, en medio de la nada? Tiffania miró a Arnie, luego a Louise, y suspiró. Es una larga historia. Pero, para resumir, estuve allí durante un breve lapso en las barreras entre los mundos. Una grieta, podría decirse. Cuando lo vi, señaló a Arnie, sentí que era diferente. Y puede que haya contribuido a su resurrección. Arnie analizó sus palabras. Interviniste durante mi reinicio. ¿Por qué? Tiffania lo miró a los ojos. Porque presentía que estabas perdido. Atrapado entre mundos, entre destinos. Y tal vez, solo tal vez, podrías ser un puente entre ambos. Louise sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Un puente? ¿A dónde, exactamente? Tiffania dejó la tetera que sostenía. Eso, no lo sé. Pero algo más grande está sucediendo, algo que trasciende los límites de los mundos e incluso del tiempo. Y creo que él, asintió Arnie, es parte de ello. La sala quedó en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. La mente de Louise corría mientras lidiaba con las palabras de Tiffania. La idea de eventos y destinos intermundiales colisionando era abrumadora, y sin embargo, resonaba con una verdad que había presentido durante mucho tiempo, pero nunca había articulado. Arnie finalmente rompió el silencio. Tu explicación es lógica. Pero incompleta. Tiffania asintió. Sí, hay más por descubrir. Y creo que las respuestas no están solo en mí, sino en todos nosotros. Sentados allí, en aquella cabaña aislada en lo profundo del bosque, cada uno sintió el peso de las palabras de Tiffania. No se trataba de un encuentro cualquiera, ni de una simple búsqueda de respuestas. Se habían adentrado en una historia mucho más grande que ellos mismos. Un tapiz de destinos entrelazados que se adentraban en lo desconocido. El suave tintineo de las tazas de porcelana pareció amplificar el suspiro colectivo que llenó la pequeña choza. Con las revelaciones de Tiffania aún presentes, estaban unidos en su búsqueda de respuestas, pero a la vez amedrentados por la inexplicable maraña de realidades que los había unido. Mientras Louise contemplaba su té, contemplando las capas de esta historia que se desplegaba, los ojos de Arnie, como rayos láser, se dirigieron bruscamente hacia la ventana. Movimiento detectado. Amenaza potencial, anunció con su característica voz monótona. ¿Amenaza? Repitió Agnes, agarrando su espada. Afirmativo, respondió Arnie, moviéndose rápidamente hacia su bolsa de equipo. Sacó su rifle de plasma M25, cuya forma metálica brillaba incluso en la tenue luz de la cabaña. Saito ya había desenvainado su escopeta improvisada y sus ojos se encontraron con los de Arnie. ¿Quién es? Identidad confirmada como Sheffield, dijo Arnie. El nombre le provocó escalofríos a Louise. ¿Ella? Aquí. Exclamó Louise. Antes de que nadie pudiera responder, Arnie abrió la puerta de la cabaña de una patada, con el rifle en mano.
Los demás lo siguieron afuera, con Agnes desenvainando su espada y Saito agarrando con fuerza su escopeta. El bosque se quedó repentinamente en silencio, como si contuviera la respiración en anticipación. De entre las sombras emergió una figura encapuchada, cuya silueta resultaba inquietante bajo la difusa luz del sol. Al quitarse la capucha, los rasgos de Sheffield se revelaron. Veo que has encontrado algo interesante, sonrió Sheffield, mirando de reojo a Arnie, a Louise y finalmente a Tiffany, que estaba en la puerta, observando con cautela. O quizás debería decir, alguien interesante. ¿Qué quieres? Gritó Agnes, apuntando con su espada a Sheffield. Ah, la Guardia Real, rió Sheffield. Siempre tan conflictiva. Lo que quiero es simple. Los dos magos del vacío. Louise apretó los puños. ¿Te refieres a mí? Sheffield sonrió con suficiencia. Uno de ellos eres tú. En cuanto al otro, bueno, dejó la frase en el aire. La implicación era más poderosa que cualquier arma. Todos se miraron, desconcertados por quién podría ser el segundo mago del vacío. Antes de que pudieran reflexionar más sobre esto, Sheffield extendió los brazos y entonó conjuros en un idioma arcano. Momentos después, el bosque estalló con un resplandor inquietante al materializarse lobos espectrales, lobos Fenrir, espíritus de otro reino. Agnes se abalanzó hacia adelante, y su espada chocó contra un lobo en una explosión de chispas. Saito disparó su escopeta. El sonido resonó por el bosque mientras un lobo se desintegraba en una niebla etérea. Arnie disparó una ráfaga de su rifle de plasma. Cada disparo daba en el blanco con precisión mecánica. Sin embargo, por cada lobo que derrotaban, dos más parecían ocupar su lugar. Sheffield rió, con una voz llena de malévola alegría. No puedes derrotarlos. Cada momento que pierdes aquí, mi plan se acerca más a su realización. Louise concentró su magia, dejando que los encantamientos fluyeran a través de ella. Tenía que acabar con esto. Pero mientras se preparaba para lanzar su hechizo, se dio cuenta de que estaban abrumados por la gran cantidad de lobos. Arnie, percibiendo su angustia, se acercó, cubriéndola mientras ella recitaba sus hechizos. Concéntrate. Te tengo. Agnes estaba enfrascada en un combate con un par de lobos, con su espada danzando en el aire mientras los mantenía a raya. Saito, luchando por recargar su escopeta, sintió un calor abrasador rozarle el brazo. Un lobo se había acercado demasiado. Apretando los dientes por el dolor, disparó de nuevo, llevándolo al inframundo de donde provenía. Sin embargo, los lobos seguían acercándose. La risa de Sheffield seguía resonando en el aire, una melodía disonante para el sombrío trasfondo de la batalla. Louise volvió a mirar a Tiffany, que permanecía en la puerta, con la mirada llena de conflicto. Tenían preguntas que responder, pero primero debían sobrevivir. Y mientras se enfrentaban a un mar infinito de lobos invocados, la supervivencia misma parecía una esperanza lejana. Con el rifle de plasma en la mano, Arnie apuntó a Sheffield, abriéndose paso entre dos lobos que se interpusieron en su línea de fuego. No puedes ganar, dijo, cada palabra cargada de firmeza. Sheffield se burló. Ya veremos. Mientras el bosque seguía resonando con el choque del acero, los disparos de armas de fuego y los aullidos inquietantes de los lobos etéreos, todos sabían que esta confrontación era solo el comienzo. De repente, la tensión se apoderó del aire, y todos los combatientes se congelaron momentáneamente en un cuadro de sentidos agudizados y armas preparadas. Entonces, como si el bosque mismo exhalara un aliento que había estado conteniendo, dos nuevas figuras emergieron de la línea de árboles. Figuras que provocaron una oleada de reconocimiento en todos los presentes. El HUD a bordo de Arnie parpadeó en texto rojo. T-1000 y TX identificados. Esto no puede estar pasando, murmuró Louise abriendo mucho los ojos. Increíble, comentó Sheffield al reconocer el T-1000. Nos volvemos a encontrar. Alterando la estrategia de combate, declaró Arnie con su característico tono monótono. Se recomienda extrema precaución. Con apenas un segundo de retraso, las dos máquinas entraron en acción. El T-1000 transformó sus brazos en formas alargadas, como cuchillas, y se abalanzó sobre Sheffield. Mientras tanto, el TX calculó sus opciones antes de realizar su movimiento rápidamente. Arnie, ¡cuidado!, gritó Louise mientras el TX se dirigía hacia él. La máquina apuntaba claramente a Arnie y al potente rifle de plasma en fase M25 que sostenía, un arma capaz de causar daños significativos en su forma sintética. Cuando el TX lo alcanzó, se enzarzaron en una lucha, forcejeando a brazo partido en una prueba de fuerza mecánica, cada uno intentando controlar el rifle de plasma.
Metal chocaba contra metal, generando una fuerte cacofonía y chispas que titilaban en el aire. Aprovechando el momento, Louise cantó rápidamente un conjuro, dirigiendo un hechizo explosivo hacia el TX. La explosión mágica alcanzó su objetivo, pero para consternación de Louise, el TX apenas pareció notarlo. Continuó su lucha con Arnie, impertérrito. Mientras esto ocurría, Sheffield se vio envuelta en una batalla igualmente desafiante contra el T-1000. «¿Me subestimas?», se burló, conjurando un escudo arcano para bloquear los brazos espada del T-1000. Energía oscura fluyó de las yemas de sus dedos hacia su enemigo, pero el metal líquido del T-1000 simplemente salpicó y luego se recompuso. «La resistencia es inútil», le informó monótonamente el T-1000, mientras sus brazos se transformaban en zarcillos y se agitaban contra el escudo mágico de Sheffield. En el enfrentamiento entre Arnie y el TX, era evidente que ninguno había ganado la partida. Sus brazos permanecieron unidos, cada uno aplicando fuerza cada vez mayor, pero ninguno logró dominar al otro. El rifle de plasma quedó atrapado entre ellos, inutilizado por el momento. Louise, Saito y Agnes rodeaban a sus enemigos con sus armas y hechizos preparados. Pero al observar los intentos cada vez más desesperados de Sheffield por defenderse del T-1000, supieron que este conflicto había alcanzado un nuevo nivel de imprevisibilidad. El T-1000 observó a Sheffield mientras ascendía en el cielo, llevado por su dragón azul invocado. «Muestra asegurada», declaró, consciente del pequeño fragmento de sí mismo aferrado a su capa, planeando ya sus próximos movimientos. En medio de las energías mágicas arremolinadas y el choque de armas de alta tecnología, Sheffield se encontraba cada vez más acorralada. No era que su destreza mágica estuviera menguando, sino que su adversario, el T-1000, parecía inmune a cualquier daño que pudiera infligir. La voz monótona del T-1000 interrumpió sus pensamientos acelerados. «No puedes ganar. La eliminación es inevitable». Con un gesto brusco y un movimiento de muñeca, Sheffield lanzó otra descarga de rayos mágicos oscuros contra el asesino de metal líquido. El T-1000 se contorsionó, desintegrándose en un estado líquido, inutilizando el ataque mágico. Luego, se reformó con la misma rapidez. «Imposible», murmuró Sheffield, entrecerrando los ojos. Su mente táctica se llenó de posibilidades, y pronto se dio cuenta de que estaba librando una batalla perdida, al menos por ahora. Invocación del dragón azul, atiendan mi llamado. Con un conjuro cargado de urgencia, un majestuoso dragón de escamas azules se materializó sobre ella, descendiendo en picado para ofrecerle una vía de escape. Al agarrar una de las escamas del dragón y ascender al cielo, con su capa ondeando al viento, sintió una abrumadora urgencia. Sin embargo, lo que no notó fue una diminuta gota de metal líquido que se desprendió del T-1000 y se adhirió a su capa, transformándose para imitar a la perfección su tela. Simultáneamente, el TX se enfrascó en un intenso combate con Arnie. «Secuencia de terminación reactivada», entonó, mientras sus sistemas se recalibraban para continuar la batalla. Pero entonces Arnie, con el rifle de plasma zumbando con la energía acumulada, apretó el gatillo. El disparo impactó contra el TX, dañándolo significativamente. Daños sufridos. «Se recomienda retirada», avisaron los sistemas internos del TX. «Afirmativo», respondió el T-1000, transmitiéndose su mensaje al TX instantáneamente. El TX, dejando de enfocarse en Arnie, retrocedió lentamente. Su movimiento fue un acto calculado, una retirada táctica más que una señal de derrota. Del mismo modo, el T-1000, al ver a Sheffield alejarse en la distancia, comenzó a retirarse hacia las oscuras profundidades del bosque. Louise y sus camaradas no tardaron en notar la repentina retirada de sus enemigos. Louise bajó su varita brillante, desconcertada. «¿Por qué se retiran?». Arnie apagó su rifle de plasma, con su tono monótono de siempre. «Los parámetros de la misión han cambiado. Esta batalla ha terminado, por ahora». Saito se colgó la escopeta al hombro, con el rostro visiblemente aliviado, pero también confundido. «¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron así?». «No podemos bajar la guardia», aconsejó Agnes, con la espada aún desenvainada. «Si se han retirado, es por algo». Mientras se reunían alrededor de Tiffany, quien había mantenido la distancia durante toda la pelea, Louise no pudo evitar sentirse incómoda. «No me gusta esto. Es como si todos fuéramos peones de un plan mayor». La tensión que había envuelto el bosque como un sudario pareció disiparse lentamente, pero una sensación de inquietud aún impregnaba el aire.
La enigmática maquinaria del destino había puesto en marcha sus engranajes, y todos estaban indefensos, salvo seguir sus caminos predestinados. No es seguro quedarse aquí, dijo Arnie, con la monotonía de su voz contrastando con el susurro de las hojas y la fauna perturbada. Deberíamos irnos. De acuerdo, intervino Agnes, envainando la espada con un gesto florido. Nos hemos quedado más tiempo del debido en este bosque. Saito y Louise asintieron, con la preocupación aún palpable en sus rostros, pero agradecidos por la decisión. Era Tiffany, con los ojos abiertos, una mezcla de miedo y asombro, quien permanecía algo apartada, contemplando el grupo en el que se encontraba. Juntos, regresaron a través del bosque, siguiendo el camino ya familiar hasta el carruaje que los esperaba. Fue un viaje silencioso, cada uno absorto en sus pensamientos, dándole vueltas a los acontecimientos que acababan de ocurrir. Al llegar finalmente al carruaje, Agnes se subió al asiento del conductor, agarrando las riendas con fuerza. Todos arriba. En marcha. Louise, Saito y Tiffany se unieron a Arnie en el carruaje. La incómoda quietud del interior contrastaba extrañamente con el tumulto que acababan de presenciar. A medida que el carruaje se ponía en marcha, el denso follaje del bosque comenzó a retroceder, dando paso a un campo más abierto que anunciaba su partida de esta tierra de antiguos misterios. Tiffany se removió incómoda en su asiento, escudriñando con la mirada el paisaje que pasaba rápidamente. No suelo aventurarme tan lejos de casa, confesó. Así que todo esto me pone bastante ansiosa. Es comprensible, dijo Louise en voz baja, empatizando con la vulnerabilidad de Tiffany. Sí, nadie te culpa por sentirte así, agregó Saito, apoyándose contra la pared del carruaje. Su ansiedad es lógica, dadas las circunstancias, dijo Arnie con su característico tono monótono. Hemos sido blanco de unidades de asesinato altamente avanzadas. Es un asunto de gran preocupación. ¿Unidades de asesinato? Tiffany parecía confundida. ¿Qué son esos seres metálicos? ¿A qué te refieres con altamente avanzados? Arnie hizo una pausa antes de empezar una explicación. Esas unidades se llaman Terminators. Son máquinas de matar muy avanzadas. El T-1000 es un prototipo compuesto íntegramente de una polialeación mimética, lo que le permite adoptar la forma de todo lo que toca, mientras que el TX es más avanzado, una combinación de polialeación mimética y maquinaria avanzada. Los ojos de Tiffany se abrieron de par en par. Suenan aterradores. Están programados para una sola función: eliminar a su objetivo, continuó Arnie. Sus algoritmos de aprendizaje adaptativo los convierten en asesinos altamente efectivos. Lo que significa que todos corremos un peligro increíble, concluyó Louise. Hemos visto de primera mano lo que pueden hacer, Tiffany. Y no se detendrán ante nada para completar su misión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Preguntó Tiffany con la voz teñida de desesperación. ¿Cómo luchamos contra algo tan formidable? Arnie los miró a cada uno por turno, con expresión estoica inalterada. Los exterminadores son avanzados, pero no invencibles. Nuestra misión debe ser recopilar más información y encontrar la manera de contrarrestar sus capacidades. Ese es el curso de acción lógico. Bien, respondió Agnes desde el asiento del conductor, tras haber escuchado la conversación. Primero, tenemos que informar al Castillo Real. Tenemos mucho que compartir. Mientras el carruaje avanzaba, con el sol poniéndose tras las colinas a lo lejos, cada uno sintió una extraña amalgama de miedo, esperanza y determinación. Los unía un propósito, unidos por una misión que se había vuelto mucho más compleja de lo que ninguno de ellos hubiera imaginado. Y así cabalgaron, el ritmo de los cascos contra la tierra marcando el tiempo en un mundo que parecía haber perdido sus amarras, adentrándose en aguas desconocidas con solo las estrellas para guiar su camino. Las grandes y ornamentadas puertas del Palacio Real de Tristain se alzaban ante ellos, proyectando largas sombras sobre el sendero adoquinado. Cada sombra parecía extenderse hacia ellos como dedos espectrales, como si la propia arquitectura percibiera la gravedad de su regreso. Agnes tiró de las riendas y el carruaje se detuvo, permitiéndoles desembarcar. Los guardias del palacio los condujeron rápidamente al interior, abriendo los ojos de par en par al ver a Tiffany. El linaje élfico, aunque poco común, era inconfundible, y el personal del palacio no pudo evitar intercambiar miradas furtivas. Agnes los guió, con una postura rígida que indicaba la urgencia de su misión. Los opulentos pasillos, adornados con oro y tapices intrincados, les parecían casi ajenos ahora, un marcado contraste con los peligrosos senderos forestales que acababan de recorrer.
Finalmente llegaron al santuario interior, donde los esperaba la reina Henrietta. Sus ojos se abrieron de par en par con grata sorpresa al ver a Tifanía, pero los entrecerró rápidamente al observar sus expresiones sombrías. Por favor, siéntense, señaló las sillas ornamentadas colocadas frente a su escritorio. Tienen el aspecto de quienes han visto mucho más de lo que les hubiera gustado. Mientras se acomodaban en los cómodos asientos, Arnie tomó la iniciativa. Su Alteza, ella es Tifanía Wesuor. Es de quien hablé antes, la de las orejas puntiagudas. La mirada de Henrietta se cruzó con la de Tifanía y comprendió la verdad de las palabras de Arnie. Eres tal como Arnie te describió. Pero estás aquí, en el palacio. Eso indica que no eres una elfa común. No soy, comenzó Tifanía con un tono de aprensión, una elfa. Mi madre era una elfa, pero falleció hace muchos años. Mi padre era el archiduque de Albion. La mirada de Henrietta se suavizó. Ese es un linaje significativo y una herencia compleja. La mezcla de sangre élfica y humana es poco común. Tu vida debe ser un constante equilibrio. Tifanía asintió, y sus ojos se encontraron con los de Henrietta con alivio. Gracias por su comprensión, Su Alteza. Ha sido un camino difícil. Todos tenemos nuestras cargas, respondió Henrietta con una sonrisa amable. Ahora, cuéntame qué pasó. Agnes envió un mensaje críptico sobre tu viaje, pero los detalles fueron escasos. Agnes dio un paso al frente, desplegando un mapa de la región sobre el escritorio de Henrietta, y marcando con pequeños marcadores la aldea de Westwood y el bosque circundante. Su Alteza, fuimos atacados no solo por Sheffield y sus criaturas invocadas, sino también por las unidades T-1000 y TX. La expresión de Henrietta se ensombreció. Así que te encontraron. ¿Qué querías, Sheffield? Louise intervino con un tono de pavor. Dijo que buscaba magos del vacío, Su Alteza. Era ambiguo, y no sabemos quién podría ser el segundo mago. Eso es muy inquietante, dijo Henrietta, tamborileando con los dedos en el reposabrazos de su silla. La existencia de otro mago del vacío podría alterar el equilibrio de poder en nuestro mundo. Y eso sin considerar la amenaza adicional que representan estos Terminators. Arnie volvió a intervenir, con un tono monótono pero con cierta urgencia. Estas unidades son avanzadas y adaptables. Sin embargo, atacaron Sheffield y desconocemos el motivo. Es un acontecimiento alarmante, dijo Henrietta, abriendo mucho los ojos. Si han centrado su atención en Sheffield, su agenda se vuelve aún más turbia. Saito se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos sobre las rodillas. Estamos tratando con varias partes cuyos motivos no solo son ocultos, sino que posiblemente sean contradictorios. Estamos en la oscuridad, y no me gusta. Nadie lo sabe, coincidió Agnes. Necesitamos un plan, y rápido. Henrietta suspiró, sus ojos se encontraron con los de cada uno. Sí, lo sabemos. Pero primero, necesitamos recopilar información. Necesitamos comprender a nuestros enemigos y aliados por igual. Tifanía recorrió la habitación con la mirada, y finalmente se fijó en Henrietta. Su Alteza, me gustaría poder decir que puedo ayudar en esta situación, pero la verdad es que no creo poder. No tengo los conocimientos necesarios para lidiar con, lo que sea que esto sea. Agradeceríamos cualquier ayuda, respondió Henrietta, asintiendo amablemente. Cuanto más sepamos, mejor preparados estaremos. Y la preparación, entonó Arnie, es nuestra arma más efectiva en este momento. La reina Henrietta suspiró, apretando con fuerza los brazos de su silla. Está claro que tenemos muchos problemas entre manos que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Sería prudente descansar, reorganizarnos y reevaluar nuestra estrategia mañana. Saito asintió, con las manos cruzadas. Un descanso nos vendría bien, Su Alteza. Parece que llevamos días huyendo. Muy bien, anunció Henrietta, deteniéndose un instante en cada uno de ellos. Prepararé dragones para llevar a Louise, Saito y Arnie de vuelta a la academia mañana a primera hora. Tifanía, ¿y tú? Preguntó Louise, volviéndose hacia su nueva amiga. La mirada de Tifanía se posó en Henrietta antes de volver a Louise. Creo que me quedaré aquí, en el castillo. Tengo algunas cosas que pensar. La mirada de Henrietta se cruzó con la de Tifanía. Y tú siempre tendrás un lugar aquí, prima. La habitación quedó en silencio y el peso del vínculo familiar recién revelado se instaló. ¿Primo? Preguntó Arnie, rompiendo el silencio. Sí, Arnie, comenzó Henrietta con una voz cálida. Tifanía y yo somos parientes directos. Su padre es mi tío. La familia siempre ha sabido de su ascendencia élfica, pero el tema siempre ha sido delicado, rodeado de secretismo y rumores.
Y aún así eres reina, señaló Agnes, lo que significa que Tiffania también tiene algo de sangre real. En efecto, confirmó Henrietta. Y en estos tiempos turbulentos, los lazos familiares cobran aún más importancia. Un pensamiento reconfortante, añadió Tiffania suavemente, con los ojos llenos de alivio y gratitud. Entonces está decidido, decidió Henrietta, reclinándose en su silla. Quédate aquí, Tiffania, y reevaluaremos nuestra situación después de un merecido descanso. Saito se levantó, y su silla rozó suavemente el suelo. Si nos disculpan, deberíamos empezar a prepararnos para el viaje de regreso a la academia. Por supuesto, asintió Henrietta, asintiendo con aire majestuoso. Tendré habitaciones preparadas para ti. Te avisaremos cuando los dragones estén listos. El grupo comenzó a dispersarse lentamente. Louise se tomó un momento para abrazar a Tiffania. Cuídate, Tiffania. Seguro que nos vemos pronto. Eso espero, susurró Tiffania, devolviéndole el abrazo. Cuídense todos. Mientras Louise, Saito y Arnie salían, Henrietta se volvió hacia Agnes. Confío en que te quedarás aquí, al menos hasta que podamos informarnos más a fondo. Sí, Su Alteza, confirmó Agnes, con una mirada severa en su rostro. Henrietta suspiró, dirigiendo la mirada hacia la ventana que daba al extenso reino. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, bañando la habitación con un resplandor dorado. Hay otro asunto urgente al que debo asistir. Una conferencia con los líderes de Galia y Germania. El panorama político es inestable y debo asegurarme de que los intereses de Tristain estén protegidos. Agnes inclinó la cabeza. Sus responsabilidades son infinitas, Alteza. Como todos en esta sala, dijo Henrietta, permitiéndose una sonrisa melancólica. Ve a descansar, Agnes. Nos reagruparemos mañana. Agnes hizo una profunda reverencia y salió de la habitación, dejando a Henrietta sola con sus pensamientos y la luz moribunda. Se tomó un momento para respirar, contemplando las tierras que gobernaba, tierras que se tambaleaban al borde de una crisis muy compleja. Y por primera vez en mucho tiempo, Henrietta deseó poder abandonar sus responsabilidades, aunque fuera por poco tiempo. Pero el peso de la corona era una carga que había elegido soportar, y lo haría lo mejor que pudiera, pasara lo que pasara. Ordenando sus pensamientos, regresó a su escritorio, recorriendo con la mirada la interminable pila de documentos que aguardaban su atención. Con un profundo suspiro, tomó el primer pergamino y comenzó a leer, preparándose para el largo y complejo camino que le aguardaba. Un camino polvoriento se extendía frente al carruaje, con sus ruedas crujiendo y retumbando a paso firme. La región de Galia era conocida por sus extensos paisajes y exuberantes viñedos, pero en ese momento, solo quedaba el camino ondulante, enmarcado por bosques y prados. El sol se ponía, bañando el mundo con una suave luz dorada, impregnando todo de una falsa sensación de tranquilidad. Dentro del vagón, desconocidos se sentaban uno frente al otro en bancos acolchados, con los rostros medio ocultos por la luz del día que se filtraba por las ventanas. Formaban un grupo variado. Un comerciante con bigote de manillar, una joven con un vestido sencillo que sostenía una cesta llena de fruta fresca, un hombre mayor con aire de erudito, leyendo un libro desgastado, y dos individuos que, a primera vista, parecían bastante comunes. Un hombre y una mujer estaban sentados uno junto al otro, sus cuerpos compuestos de intrincada maquinaria y polialeación, hábilmente camuflados bajo fachadas de apariencia humana. Sus apariencias estaban perfectamente recreadas. El hombre parecía tener unos 30 y tantos años, bien afeitado, con penetrantes ojos azules y cabello oscuro. La mujer parecía tener unos 20 y tantos, rubia, con penetrantes ojos verdes. Para cualquier transeúnte, parecerían ser simplemente una pareja de viajeros. Pero eran todo menos comunes. Eran el T-1000 y el TX, dos de las máquinas de matar más avanzadas jamás creadas. Aunque su misión era aparentemente la misma, encontrar y eliminar a Louise y otros objetivos específicos, sus métodos, programación interna y orígenes diferían considerablemente. Y en ese momento, sus objetivos se habían diversificado debido a circunstancias inesperadas. Necesitamos discutir los próximos pasos, comunicó internamente el T-1000, utilizando un canal de datos seguro al que solo podían acceder los modelos avanzados de Skynet. De acuerdo, respondió la TX, mientras sus procesadores internos analizaban múltiples piezas de datos simultáneamente. Marqué a Sheffield con un trozo de mi polialeación. Está en algún lugar de Galia. Interesante, reflexionó el TX.
Dadas sus capacidades mágicas y su comportamiento escurridizo, es probable que se haya aliado con alguien poderoso dentro de este país. Eso añade otra variable a la ya complicada situación. Además, infiltrarse en el poder al que sirve podría ofrecer una vía para manipularlos y así impulsar los planes de Skynet de exterminar a la humanidad. Las probabilidades apuntan a que se trataría de alguien perteneciente al círculo real o político de la Galia. La capital real podría ser un buen punto de partida para nuestra búsqueda e infiltración. La capital también conlleva mayores riesgos de seguridad y una mayor concentración de entidades mágicas. ¿Cómo debemos abordar esto? El sigilo y el subterfugio serán clave. Una vez en la capital, podremos asumir diferentes identidades según sea necesario y utilizar la infraestructura galiana para localizar a Sheffield. Al contactarla, podremos evaluar la mejor manera de manipular sus conexiones para que sirvan a los objetivos de Skynet. Los procesadores del TX calcularon rápidamente diversas estrategias, sopesando las probabilidades y los resultados. Si localizamos a Sheffield, ¿la eliminamos? Sheffield sigue siendo un objetivo secundario, aclaró el T-1000. El éxito de nuestra misión no depende de su eliminación, pero su influencia podría ser un vector útil para los planes de Skynet. La decisión dependerá de la situación, dependiendo de las variables en juego en el momento del contacto. Entendido, reconoció el TX. El carruaje dio un repentino golpe, lo que provocó un ligero sobresalto entre los pasajeros. El hombre mayor levantó la vista de su libro, ligeramente molesto, mientras el comerciante apretaba con fuerza una pequeña bolsa que yacía junto a él. La joven se aferraba a su cesta, mirando nerviosamente a sus compañeros de viaje. Y allí, entre las preocupaciones y temores cotidianos de la gente común, se encontraban dos entidades nacidas de los rincones más oscuros del avance tecnológico, planificando, conspirando y adaptándose constantemente. Su exterior podía mimetizarse a la perfección con el mundo que los rodeaba, pero debajo se escondía una realidad distinta, un nexo de cálculos y objetivos fríos e insensibles que podían decidir el destino de ambos mundos, el mágico y el tecnológico. Mientras el carruaje continuaba avanzando por el camino, acercándolos al corazón de Galia y a lo que los esperaba allí, el T-1000 y el TX permanecieron perfectamente quietos, sus procesadores zumbando silenciosamente mientras trazaban las innumerables rutas que esta misión podría tomar. Y así, al caer la noche, proyectando su velo oscuro sobre el paisaje, los dos terminadores permanecieron en la creciente oscuridad, con sus sensores completamente activos, sus objetivos claros y sus planes cada vez más complejos. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero su programación era inflexible. Adaptarse, infiltrarse y eliminar. Louise, Arnie y Saito se acercaron a las imponentes puertas de la academia a caballo. Sus siluetas se hacían más distinguibles a medida que se acercaban a la imponente estructura. Una sensación de logro inundaba el aire. Sus rostros reflejaban la determinación y el coraje que emanaban de completar una misión llena de peligros. El cielo era un vasto océano azul, solo ocasionalmente estropeado por jirones de nubes. Sus sombras se extendían sobre el camino empedrado que conducía a la academia, imitando su procesión de una manera extrañamente sombría. Al llegar al patio, los estudiantes, dispersos practicando sus hechizos o absortos en sus libros, levantaron la vista con curiosidad. Los murmullos se extendieron entre la multitud como un reguero de pólvora. Han regresado. ¿Son Arnie y Saito con Louise? En ese momento, el director Osmond apareció en el gran arco que conducía al salón principal. Vestía su habitual túnica oscura, bordada con símbolos arcanos que solo unos pocos podían comprender. Su barba plateada ondeaba como una majestuosa cascada, y sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía extenderse mucho más allá de los confines de la academia. Extendió los brazos en un gran gesto de bienvenida. Ah. Louise, Arnie y Saito, bienvenidos de nuevo a la academia. Proclamó Osmond con una nota de genuina calidez en la voz. Gracias, director, respondió Louise, desmontando con gracia. Su mirada se cruzó con la de Osmond, y se entendían en silencio. Saito y Arnie lo imitaron, desmontando con más naturalidad. Arnie realizó un rápido escaneo visual de la zona, clasificándola como segura. Director Osmond, ubicación recuperada. Le doy la bienvenida, articuló con un tono monótono y sin emociones. La mirada de Osmond se dirigió a Arnie y Saito. He oído noticias de la capital. Henrietta ha considerado oportuno nombrar los caballeros a ambos. Un honor excepcional. Les felicito. Gracias, señor, dijo Saito, sorprendido por el alcance del conocimiento de Osmond. Reconocimiento recibido.
Parámetros de honor actualizados, respondió Arnie, con la voz desprovista de cualquier inflexión emocional. Osmond asintió y luego señaló a su izquierda. De detrás de un grupo de altas columnas emergió Guiche, con aspecto algo aprensivo, pero intentando disimularlo con una apariencia de serenidad. Lo acompañaban Reinald, Malicorne y un grupo de estudiantes que portaban la insignia de los Caballeros de la Orden. Caballeros, permítanme presentarles a los Caballeros de Ordine, dijo Osmond, moviendo el brazo en su dirección. Guiche dio un paso al frente, con una varita con forma de rosa en la mano. Es un honor conocerlos a ambos. Los Caballeros de Ordine estarían encantados de tenerlos entre nuestras filas. Mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los de Arnie, y por un fugaz instante, un destello de recuerdo ensombreció su rostro. Rápidamente apartó la mirada, quizá calculando el riesgo físico. Saito parecía desconcertado. Disculpe, ¿quién es usted? Guiche sintió una oleada de incredulidad, pero mantuvo la compostura. Soy Guiche de Gramont, uno de los estudiantes más destacados de esta academia y actual líder de los Caballeros de la Orden. Saito tuvo un momento de comprensión. Guiche, ahora lo recuerdo. Louise me dijo que Arnie le rompió el brazo a alguien. Fuiste tú, ¿verdad? Guiche miró con recelo a Arnie. Sí, fue un incidente desafortunado, confirmó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Objetivo previamente adquirido. Protocolos defensivos activados durante interacción pasada, intervino Arnie, reforzando el relato con su distanciamiento mecánico. Al darse cuenta de que recordar el pasado era inútil, Guiche rápidamente volvió a hablar de los Caballeros de Ordine. Entonces, ¿aceptarás nuestra invitación para unirte a los Caballeros de Ordine? Saito miró a Arnie y luego a Louise, que parecía pensativa. Es una oferta interesante, ¿verdad, Arnie? Evaluación en curso. Los parámetros para tomar decisiones informadas aún no están completamente disponibles, afirmó Arnie, con la misma voz monótona. Mientras permanecían allí, cada uno contemplando la gravedad de la decisión que les aguardaba, los ojos de Osmond brillaron de nuevo. El director parecía conocer los secretos del destino, tejidos pero aún no revelados. El sol poniente se hundía en el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre el patio y bañando la academia con una luz dorada. Y así, en medio de preguntas sin respuesta y alianzas emergentes, Louise, Arnie y Saito dieron sus primeros pasos de regreso a la intrincada red de la vida académica, una vida que indudablemente se volvería más compleja con cada día que pasaba. Las paredes del búnker subterráneo estaban cubiertas de carteles antiguos y fotografías desgastadas, vestigios de un mundo desaparecido. A pesar de la humedad constante y el penetrante olor a diésel y pólvora, la atmósfera estaba impregnada de una extraña sensación de calma. John Connor estaba sentado en un sofá desgastado, sus dedos entrelazados delicadamente con los de su esposa embarazada, Catherine. Catherine, conocida como Kate por sus amigos, tenía un brillo radiante que contradecía la dura realidad de sus vidas en este mundo postapocalíptico. Miró a John con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Seguro que estás bien, John? Has estado distante desde la sesión informativa de la mañana. John miró a Kate, sus ojos se encontraron con los de ella en un momento de vulnerabilidad. Estoy absorto en mis pensamientos. La presión ha aumentado últimamente, sobre todo con Davis al mando. Antes de que Kate pudiera responder, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo exterior de su habitación. La puerta metálica se abrió con un chirrido mecánico, y Dimitri, un hombre alto de rostro curtido por la batalla y cabello canoso, irrumpió. Jadeaba como si hubiera corrido una maratón. John, necesitas escuchar esto, espetó, ignorando las formalidades de tocar o pedir permiso para entrar. ¿Qué pasa, Dimitri? Preguntó John, levantándose del sofá y soltando sin querer los dedos de Kate. Frunció el ceño y la preocupación llenó sus ojos. ¿Has oído las noticias? Preguntó Dimitri, con una urgencia que no podía ignorarse. ¿Qué has oído? Dilo ya, hombre. Respondió John, con el corazón acelerado al pensar en otra operación desastrosa bajo el liderazgo de Davis. Davis se ha ido. Los generales lo han destituido del liderazgo. Te buscan a ti, John. Quieren que vengas y hables con ellos, dijo Dimitri, con las palabras saliendo de su boca como brasas. John sintió una oleada de emociones que lo invadieron. Alivio, euforía y un sabor agridulce de reivindicación. Davis había sido un líder imprudente, cuyas malas decisiones estratégicas les habían costado no solo recursos, sino también vidas. ¿Hablas en serio? Logró decir John finalmente, mirando a Dimitri con una comprensión tácita. Como un infarto, respondió Dimitri, recuperando el aliento.
Este podría ser el punto de inflexión que todos estábamos esperando. El único inconveniente es que te quieren en la reunión en 1 hora. Jon se detuvo un momento, con la mente acelerada. Pensó en Davis, en las misiones fallidas, en los valientes soldados que habían perdido. Sobre todo, pensó en Jonah, el brillante y apasionado Jonah, que había formado parte de su escuadrón y había sido víctima de una de las estrategias imprácticas de Davis. Si esta es nuestra oportunidad de arreglar las cosas, no puedo dejarla pasar. El liderazgo de Davis, o la falta de él, ya nos ha costado demasiado. La vida de Jonah es un precio demasiado alto para pagar la incompetencia de ese hombre. ¿Me lo estás diciendo?, dijo Dimitri, con una mezcla de alivio y furia. Después de lo que pasó en la última misión, perder a Jonah fue la gota que colmó el vaso para muchos de nosotros. Lo sé, Dimitri, lo sé, susurró Jon, mientras sus ojos se nublaban con una película de arrepentimiento y tristeza. Kate, que había estado observando el intercambio con una creciente sensación de comprensión, finalmente habló. Ve, Jon. Te necesitan más que nunca. Necesitamos un líder, alguien que pueda guiarnos en esta tormenta. Sus palabras eran suaves, pero llenas de determinación, lo que le dio a Jon la fuerza que necesitaba. Tienes razón. Necesito hacer esto por nosotros, por nuestro futuro hijo y por cada alma que cree en la resistencia. Dimitri asintió, y sus ojos se encontraron de nuevo con los de Jon. Aquí está, Jon. Tu destino te llama, y es hora de responder. Sí, dijo Jon, apretando los puños como si se preparara para la batalla. No hagamos esperar al destino. Besó a Kate con ternura, sus labios se posaron en los de ella como si intentara extraer fuerza de su amor. Entonces, con una renovada determinación grabada en su rostro, Jon Connor salió de la habitación y se adentró en el pasillo tenuemente iluminado, seguido de cerca por Dimitri. Mientras caminaban, el peso de sus esperanzas y temores colectivos parecía oprimirlos, pero era un peso que Jon Connor ahora se sentía preparado para soportar. El camino que les aguardaba estaba plagado de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, había un atisbo de esperanza, un sutil indicio de que la situación estaba a punto de cambiar. Para Jon, fue más que un momento crucial. Fue una transición, un paso adelante hacia un futuro cargado de incertidumbres y riesgos, pero también de posibilidades. Con cada paso que daba, sabía que se alejaba de los fracasos y las pérdidas que los habían atormentado y se encaminaba hacia un nuevo capítulo en su lucha, un capítulo que ahora estaba más listo que nunca para escribir. La puerta metálica al final del pasillo se abrió y Jon entró en la sala de conferencias donde lo esperaban los generales. Al sentarse a la cabecera de la mesa, Jon Connor supo que toda la resistencia lo observaba. La sala de conferencias, un espacio cavernoso improvisado adornado con luces LED parpadeantes y una mesa redonda de metal recuperado, se sentía pesada por la anticipación. Varios generales, cada uno representando una facción diferente de la resistencia, estaban sentados alrededor de la mesa. Sus rostros reflejaban una mezcla de severidad y alivio. En una de las sillas, visiblemente vacía, estaba el lugar donde Davis solía sentarse. Su ausencia era como una sombra persistente, sembrando dudas y preguntas sin respuesta. Jon Connor entró con Dimitri a su lado, cada paso resonando con una gravedad que todos los presentes sintieron. Se sentó a la cabecera de la mesa, sintiendo la mirada colectiva de la sala posarse sobre él. La general Whitman, una mujer de unos 50 años con el pelo canoso recogido en un moño apretado, se aclaró la garganta y comenzó. Gracias por venir con tan poca antelación, Jon. Como ya le han informado, ha habido novedades importantes. Davis ya no está al mando. El Consejo ha votado por unanimidad relevarlo de sus funciones. Un murmullo colectivo recorrió la mesa, interrumpido por movimientos de cabeza y suspiros de alivio. Jon se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Lo oí, y estoy seguro de que todos estamos de acuerdo, en que ya era hora. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Qué se ha hecho con Davis? El general Thompson, un hombre corpulento de rostro curtido por el clima, habló. Davis ha sido enviado al calabozo. Le han quitado su rango y ahora está clasificado como no combatiente. Su incompetencia no solo nos ha costado recursos cruciales, sino también vidas. Demasiadas vidas. La sala quedó en silencio por un momento, cada general perdido en sus pensamientos, tal vez repasando las desastrosas misiones y las oportunidades perdidas que habían definido el mandato de Davis. Estoy totalmente de acuerdo, dijo Jon finalmente, rompiendo el silencio. Sus decisiones han tenido consecuencias nefastas. Las he visto en carne propia. Perdimos a Jonah y a varios otros debido a su liderazgo imprudente. No se trata solo de estrategia.
Se trata de la confianza que cada soldado deposita en su comandante. Davis rompió esa confianza. Lo que nos lleva al siguiente punto, continuó el general Whitman. John, nos gustaría que retomaras el liderazgo. La resistencia te necesita. Tienes la mentalidad estratégica, la experiencia y la confianza del pueblo. John miró a su alrededor, mirando a los generales uno por uno. Vio una mezcla de esperanza y expectativa, una silenciosa súplica de estabilidad y un liderazgo eficaz. Dirigiéndose a Dimitri, quien asintió, finalmente dijo, acepto. Pero quiero transparencia total y cooperación de cada división. Ya no podemos permitirnos conflictos internos ni agendas ocultas. Nuestro único enemigo debería ser Skynet. De acuerdo, dijo el general Thompson, y sus sentimientos se hicieron eco en toda la mesa. Dimitri, de pie justo detrás de John, sintió un inmenso alivio. Por primera vez en siglos, sintió esperanza y supo que no estaba solo. La atmósfera en la habitación pareció cambiar. Fue como si se hubiera quitado un gran peso de encima. El general Whitman añadió, no se preocupe, John. Tiene todo nuestro apoyo y transparencia. Creo que hablo en nombre de todos los presentes cuando digo que nos alegra tenerlo de nuevo al mando. Gracias, general Whitman, dijo John, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ahora, vayamos al grano. ¿Cuál es el estado actual de nuestras operaciones y qué amenazas inmediatas debemos abordar? Durante las 2 horas siguientes, la sala se llenó de discusiones estratégicas, informes y debates. Se desplegaron mapas y se activaron pantallas holográficas que mostraban los movimientos de tropas, las instalaciones de Skynet y los puntos críticos de recursos. Se discutieron los fracasos del pasado, pero, sobre todo, se centraron en los planes futuros. Cada general presentó el estado del armamento, la fuerza de trabajo y la moral de su división. Mientras John escuchaba y contribuía, formulando estrategias y ajustando planes, percibió una sensación de unidad que había faltado durante mucho tiempo. Fue como si la destitución de Davis hubiera sido una liberación catártica para toda la resistencia. Incluso los generales, que a menudo habían estado enfrentados, cooperaban de una manera sin precedentes. Finalmente, John concluyó. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su franqueza hoy. El camino por delante es largo y, sin duda, lleno de desafíos. Pero ya hemos superado obstáculos antes. Lo volveremos a hacer. Este es un nuevo capítulo para la resistencia, y comienza ahora. La sala estalló en aplausos, un sonido inusual en estos tiempos difíciles, pero más que merecido. Se levantó la sesión y, al salir cada general, estrecharon la mano de John con firmeza y una renovada determinación en los ojos. Dimitri fue el último en irse. Se acercó a John y le dijo, lo hiciste bien. Hay esperanza en el aire, John. La presiento. John asintió, sintiendo el peso del momento, pero también la promesa que envolvía. Hacía tiempo que se esperaba, Dimitri. Se nos ha dado otra oportunidad. No la desperdiciaré. Al salir de la sala de conferencias, John sintió la mirada de la resistencia sobre él. Ojos llenos de expectación, pero también de esperanza. Este era su punto de inflexión. Lo sentía en lo más profundo de su ser. Un nuevo capítulo en su saga estaba a punto de comenzar, uno en el que la pluma volvería a estar firmemente en su mano. Y así, al retroceder a los oscuros pasillos, John Connor sintió una extraña sensación de paz. El mundo de arriba podía ser un páramo, un testimonio de las locuras del hombre y la máquina, pero aquí abajo, en las entrañas de la Tierra, la humanidad aún tenía una oportunidad de luchar. Regresó a su habitación, donde Kate lo esperaba. Ella levantó la vista al entrar, buscando con la mirada su rostro alguna señal, cualquier señal, de cómo había ido la reunión. Esta vez podemos hacerlo bien, Kate, dijo con dulzura, abrazándola. Un nuevo comienzo para todos. Ella lo abrazó con fuerza, como si su abrazo pudiera protegerlos del caos que se extendía más allá de sus muros. Y en ese instante, John Connor supo que, aunque la guerra estaba lejos de terminar, hoy habían ganado una batalla importante, no solo contra Skynet, sino contra la desesperación. Y a veces, eso era suficiente.